Damos la bienvenida al capítulo número 6 de Misterios Develados, Ciudades Sepultadas del Amazonas. Vamos cerrando nuestros ojos, visualizando un tubo de luz blanco, en una luz blanca centellante que se va absorbiendo por todos nuestros electrones, contemplando nuestro corazón como un gran solón. Yo acepto ahora alegremente la plenitud de la presencia divina, el puro Cristo. Sintamos la claridad de la luz y su intensidad en cada electrón. I am. Yo soy una hija de la luz. Yo amo la luz. Yo sirvo a la luz. Yo vivo de la luz. I am. Yo soy protegida, clarificada, colmada y sostenida por la luz. Yo bendigo a la luz. Gracias. Está cumplido. Comenzamos con el capítulo. Capítulo 6. Ciudades sepultadas del Amazonas. Poco tiempo después, una tarde, estaba trabajando con empeño cuando escuché distintivamente la voz de Saint-Germain. Se he preparado esta noche a las 9, dijo, que vendré por ti. Estuve alerta en un instante. Me apuré con mi trabajo, me bañé y me preparé para una temprana cena. Yo te traeré el alimento necesario, explicó. Por lo que esperé y entré en la más profunda meditación de la cual pude estar consciente, reconociendo solo la manifestación perfecta de Dios. De pronto, a las 9 en punto, él apareció en mi habitación, usando vestimenta de una sustancia brillante como metálica, que parecía como hecha de acero pulido, pero que se sentía como una combinación de una seda muy suave y goma extremadamente liviana en peso. Toqué la hermosa, fantástica tela y estaba tan fascinado que casi salí de mi cuerpo físico y no estuve consciente de ello hasta que me volví y lo vi tendido en la cama. Dirigiéndome hacia un gran espejo que había en la puerta, vi que mis vestimentas eran exactamente iguales a la de Saint-Germain. Me sorprendí por esto y no entendía por qué eran tan diferentes de las que habíamos usado antes. Él vio esa pregunta en mi mente y respondió, intenta comprender, hijo mío, que en la condición de vida ascensionada somos siempre libres de usar la pura sustancia universal para el propósito que elijamos y darle la cualidad específica que deseamos para lo que se requiera. Él vio esa pregunta en mi mente y la respondió. Perdón, intenta comprender, hijo mío, que en la condición de vida ascensionada somos siempre libres de usar la pura sustancia la pura sustancia universal para el propósito que elijamos y darle la cualidad específica que deseamos para lo que se requiera en el momento. Si deseamos usar material indestructible, imponemos esa cualidad sobre la pura sustancia universal y ella responde en concordancia. Si deseamos una forma que se manifieste solo durante un periodo determinado de tiempo, le damos a la sustancia de la cual está compuesta esa cualidad o mandato y la forma manifiesta eso. En el caso actual, iremos a través del agua y la radiación que se emana del material de tu vestimenta envuelve el cuerpo sutil de tal modo que te aísla de las cualidades y actividades naturales del elemento agua. Trata de pensar en este poder que está dentro de ti. Llama en acción al gran mar de sustancia universal de la cual puedes extraer sin límites. Ella obedece sin excepción a la dirección del pensamiento y registra cualquier cualidad que se impone sobre ella por medio de la actividad de la naturaleza emocional de la humanidad. La sustancia universal es obediente a tu voluntad consciente en todo momento.
responde constantemente al pensamiento y al sentimiento de la humanidad, ya sea que ellos se den cuenta o no. No hay un instante en el que los seres humanos no den a esta sustancia una cualidad u otra, y es sólo mediante el conocimiento del hecho que el individuo tiene el control consciente y la manipulación consciente del mal ilimitado de ella que comienza a comprender las posibilidades de sus propios poderes creadores y de las responsabilidades que le caben en el uso de sus pensamientos y sentimientos. A través de los siglos, la humanidad ha calificado la sustancia universal con decrepitud y limitación, y los cuerpos que usan hoy expresan esas características. Toda la raza humana tiene tormentas de odio, rabia, venganza y muchas otras explosiones en los sentimientos y los cuatro elementos que han registrado esas cualidades. Las devuelven al hombre a través del mundo de la naturaleza como tormentas. El pueblo de la tierra tiene cataclismos de pensamientos y sentimientos como resentimiento unos contra otros, contra la injusticia, contra los lugares y las cosas, emitiendo a sabiendas o no el sentimiento de venganza. El gran mar de sustancia universal sobre el cual estas cualidades se han registrado las expresa de vuelta hacia su frente el individuo por medio de los cuatro elementos, como los cataclismos en la naturaleza. Tales actividades son solo las vías que la naturaleza tiene para purificarse, sacudirse y liberarse de la contaminación de los pensamientos y sentimientos humanos discordantes y regresar a su condición prístina de pureza divina. En todo momento, cada individuo recibe en su mente y en su cuerpo la pura y perfecta vida de Dios. En todo momento también Él le da alguna cualidad a la pura sustancia universal de Dios. Esta cualidad la crea y la genera solo Él, y ha de recibirla de vuelta en su mente y en su cuerpo, pues todas las cosas en el universo se mueven en círculo, regresando hacia su fuente. Los maestros ascensionados han aprendido la ley del círculo, la ley del uno. Por tanto, nosotros imponemos sobre la pura sustancia universal solo la cualidad que deseamos para usar para la labor especial del momento. Si queremos que una manifestación se exprese durante un cierto periodo de tiempo, establecemos la duración, damos la orden y la sustancia de la cual esa manifestación especial está compuesta responde de acuerdo a ello. En el caso de los registros del Royal Teton y de ciertos retiros a través del mundo, para nuestra labor es necesario que algunas cosas sean indestructibles, a fin de que se mantengan a través de los siglos. Decretamos esa cualidad sobre ellas y éstas registran exactamente nuestro decreto, pues la naturaleza jamás miente. La naturaleza es un registro veraz de las cualidades que se le imponen. Ella nos obedece y también obedece al hombre, pero hay una cierta actividad en ella que la humanidad, ya sea ignora u obstinadamente, se rehúsa a reconocer. Por esta ignorancia y obstinación paga y paga y paga continuamente hasta que el yo personal individual aprende y si reconoce esta verdad fundamental eterna, es la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de la perfección. Cuando la humanidad realmente comprenda esa verdad y obedezca a su decreto eterno, las discordias de la tierra y las actividades destructivas de los cuatro elementos cesarán. Existe una fuerza autogeneradora y autopurificadora dentro de la naturaleza que se revela y se deshace de todo lo que está de acuerdo con la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad pujante desde adentro hacia afuera y es el poder uno expandiéndose, perdón. Si se impone la discordia sobre la pura sustancia universal, la energía electrónica se estanca temporalmente dentro de ella. Cuando la energía así acumulada alcanza una cierta presión, se produce la expansión, aniquilando la discordia y la limitación.
Así, la gran vida del uno, la esencia de la creación, siempre en expansión luminosa, Dios en acción, vence a lo que sea que busque oponérsele y sigue su camino trazado, gobernante supremo del universo. Los maestros ascensionados de luz saben esto y son uno con este conocimiento. La humanidad también puede saber esto y ser en la unidad si solo lo desea. Está en las capacidades y posibilidades de cada individuo, pues es el principio innato, eterno, dentro de la vida autoconsciente. Todos los seres humanos son vida autoconsciente. Este principio no tiene predilectos y todos pueden expresar su totalidad. En el interior de la vida de cada ser humano está el poder por medio del cual él puede expresar todo lo que los maestros ascensionados expresan a cada momento si solo eligen hacerlo. Toda vida contiene voluntad, pero solo la vida autoconsciente es libre para determinar respecto de su propio curso de expresión. Por tanto, el individuo tiene libre elección para expresarse, ya sea en el cuerpo humano limitado o en su cuerpo sobrehumano divino. Es él quien escoge su propio campo de expresión. Él es el creador autodeterminante. Él ha decidido y elegido vivir como vida autoconsciente. Cuando uno se individualiza en la vida absoluta, todo lo interpenetra. Él escoge por su propio libre albedrío convertirse en un foco intensificado individual de inteligencia autoconsciente. Él es el director consciente de sus actividades futuras. Así, una vez que ha hecho su elección, él es el único que puede cumplir este destino, que no es circunstancia inflexible, sino un plan de perfección definidamente diseñado. Es un programa detallado que él elige expresar en el reino de la forma y de la acción. De este modo puedes ver, hijo mío, que un ser humano puede determinar en cualquier momento elevarse por encima de sus cualidades o limitaciones humanas y si da todo de su vida, de su energía para esa determinación, tendrá éxito. Aquellos de nosotros que hemos elevado el cuerpo, logramos la ascensión al dar todo al sí divino interior y por tanto Él expresa a través nuestro sus cualidades perfectas, el plan divino de la vida. Ven, vamos. Cuando comenzamos nuestro viaje, yo estaba consciente de ir hacia el sur y al este. Pasamos por sobre Salt Lake City, Nueva Orleans, el Golfo de México, las islas de las Bahamas, y luego llegamos a una cinta plateada que supe era un río. Lo seguimos hasta su desembocadura. Mientras seguíamos, la voz del Dios interior me dijo, es el Amazonas. Ahora sé consciente, dijo Saint Germain, que Dios en ti dirige siempre y es maestro en toda situación. Justo en ese momento comenzamos a descender y en un instante tocamos la superficie del agua. Parecía tan firme y sólida como la tierra bajo nuestros pies y experimenté un sentimiento de sorpresa al contacto. Él me explicó más tarde que podíamos ir bajo el agua tanto como sobre la superficie, porque las vestimentas que usábamos irradiaban una aura protectora a una considerable distancia alrededor de nuestros cuerpos y contenían las condiciones que necesitábamos que nos permitían explorar el estrato interior de la Tierra y las cosas bajo el agua. Esto, continuó, se debe a lo que el mundo científico llamaría un campo de fuerza eléctrica alrededor de nuestros cuerpos, pero la fuerza electrónica con la que estas vestimentas están cargadas es de una electricidad superior más fina que la conocida en vuestro mundo físico. Algún día vuestros hombres de ciencia se encontrarán por casualidad con ella y se darán cuenta que siempre ha existido en la atmósfera, pero que no han sabido cómo dirigirla y controlarla para el servicio de la humanidad. Es mucho más fácilmente dirigida por medio de la mente que ser aparatos físicos de cualquier clase, aun cuando puede ser atraída y controlada a través de medios mecánicos.
Aquello que el mundo externo conoce como electricidad es solo una forma tosca de la gran energía espiritual de la vida. Existe a través de la creación. Cuando el hombre eleve y mantenga su conciencia en contacto con su sí divino interior, se volverá consciente de las posibilidades gigantescas en el uso de este poder y fuerza superior. Su servicio hacia Él es infinito en la labor creativa que Él puede hacer en todas las fases de la actividad. Luego entramos en el agua, pasando a través de ella sin resistencia de ningún tipo. Me sobresalté levemente ante la novedad de la experiencia, pero recordé de inmediato la advertencia de ser consciente solo de Dios dentro de mí como el maestro de toda condición. De pronto llegamos cerca de la orilla y pasamos sobre muchos cocodrilos, los que nos vieron, pero no se alteraron por nuestra presencia. Internándonos en la tierra, llegamos a lo que parecía ser la cima de un monumento. Está en la punta de un obelisco de 18 metros, explicó Saint-Germain. Solo hay 3 metros sobre la superficie. Marcó el punto más alto en una importante ciudad que fue sepultada durante el último cataclismo cuando se hundió la Atlántida. El obelisco está hecho de un metal indestructible y está cubierto con jeroglíficos de ese periodo. Nota, son muy claros y permanecerán así debido a lo imperecedero del metal. La ciudad se construyó originalmente a 16 kilómetros de la orilla del río, pero en el momento en el que fue sepultada, la desembocadura del río se había extendido muchos kilómetros. Nos elevamos por sobre la tierra y avanzamos siguiendo el Amazonas hasta un punto a 56 grados de longitud oeste. Ahí hicimos observaciones y luego seguimos hasta un punto de 70 grados oeste. Saint-Germain explicó que este era el lugar para la observación e investigación adicional. La sección que indicaba comprendía el Amazonas entre estos dos puntos y también a dos de sus principales afluentes, el río Uruá y Madeira. Esta civilización, dijo Saint-Germain, fue construida durante el periodo entre 12 y 14.000 años atrás. La porción del país que estamos observando es la sección que parte donde el río Madeira desemboca en el Amazonas hasta el punto al oeste donde el Amazonas toca Colombia y Perú. Hace 13.000 años atrás, el Amazonas estaba contenido en grandes represas de piedra. Todo el país a su alrededor estaba ubicado a una altura de al menos 1.500 metros y en lugar del clima tropical que tiene hoy, una temperatura semitropical existía durante todo el año. A través de una gran distancia en esta localidad, el país formaba una planicie o meseta. Cerca de la desembocadura del Amazonas había amplias y hermosas caídas de agua. La ciudad en la que estaba el obelisco fue construida entre las cataratas y la costa, cerca de 16 kilómetros al sur del río. Había grandes reptiles y animales peligrosos que se encontraban en el río Orinoco, hacia el norte. Llegamos a un lugar cerca del río Madeira y Saint-Germain continuó. Este es el lugar de una antigua ciudad, la capital del imperio y el lugar más importante en la civilización de ese periodo. Aquí levantó la mano y se hizo visible tan claramente como cualquier ciudad física de hoy. Nota, explicó, cómo fue construida en una serie de círculos y las calles comerciales salían de su centro como los radios del eje de una rueda. Los círculos externos eran caminos de agrado hechos cada 5 kilómetros. Había 7 de estos, haciendo que la ciudad tuviera un diámetro de 74 kilómetros de diámetro, incluyendo el círculo central de este modo. Las actividades comerciales no interferían con la belleza y la conveniencia de los caminos de agrado. El círculo del centro tenía un diámetro de 6 kilómetros y el círculo de él estaban los edificios ejecutivos de todo el imperio. Las calles estaban todas hermosamente pavimentadas y hechas de 40 a 70 centímetros por debajo de los edificios y jardines a su alrededor.
Eran lavadas acuciosamente con chorros de agua cada mañana antes que comenzaran las actividades del día. Observa la inusual magnificencia de los caminos de agrado y cuán bellas eran las plantas y las flores que formaban bancos a ambos lados. Una característica predominante de su arquitectura era que los pisos superiores de casi todos los edificios, especialmente los residenciales, estaban construidos con cúpulas ajustables. Estas podían abrirse o cerrarse a voluntad, ya que estaban edificadas en 4 secciones y arregladas de tal modo que servían ya fuera para dormir o con fines de diversión. Los días nunca eran desagradablemente calurosos y al atardecer el maravilloso aire fresco proveniente de las montañas aparecía con tanta regularidad como el día. Entramos en el Capitolio, una enorme estructura de gran belleza. El interior estaba retocado en mármol, color crema veteado en verde, y el piso, hecho de una piedra verde musgo puro que parecía jade en su textura, estaba dispuesto tan perfectamente que parecía casi una sola pieza. En la rotonda había grandes mesas del mismo tipo de piedra verde que el piso, pero de un tono más claro. Tenían grandes centímetros de cada extremo. Tenían grandes pedestales de bronce ubicados a cerca de 90 centímetros de cada extremo. Aquí una y otra vez Saint-Germain extendió su mano y nos encontramos en medio de gente viviente que se movía en medio de los edificios y los jardines. Retuve la respiración por el asombro, pues vi toda una raza de gente de pelo color oro, con una hermosa piel blanca y rosada. Los hombres medían 1,85 m a 1,90 m y las mujeres promediaban 1,70 m, 75. Sus ojos eran del más hermoso color azul violeta, muy claros y brillantes, expresando una gran y serena inteligencia. Pasamos a través de una puerta a nuestra derecha y entramos en la sala del trono del emperador. Evidentemente, era su día de audiencia, pues estaba recibiendo a invitados locales y extranjeros. Este fue el emperador Casimiro Poseidón, dijo Saint-Germain en su explicación. Él fue realmente Dios encarnado. Nota la bondadosa nobleza de su cara y aún así el tremendo poder en él. Era y es un maestro ascensionado, bendecido y muy amado. Por muchos siglos se mantuvo viva su memoria en mitos y fábulas y la perfección de su reino fue descrita en poemas épicos, pero a medida que el tiempo entra en la eternidad, el recuerdo de tales grandes realizaciones se desvanece y a menudo es olvidada por las generaciones que le siguen. Casimiro Poseidón era un magnífico gobernante en toda su expresión. Medía 1,90 m, tenía gran porte y era derecho como una flecha. Cuando se ponía de pie, sobrepasaba a todos los que rodeaban y la atmósfera parecía cargada de maestría. Su pelo era su pelo oro, era abundante y llegaba hasta los hombros. La capa real estaba confeccionada de un material que parecía terciopelo de seda color violeta, recamada en oro, y bajo ella usaba una vestimenta ajustada de una suave tela oro. Su corona era una simple banda de oro con un inmenso diamante en el centro de la frente. Esta gente, dijo Saint-Germain, estaba en contacto directo con todo el mundo por medio de una maravillosa navegación aérea que habían producido para su uso. Toda la luz, el calor y la energía eran extraídas directamente de la atmósfera. Durante este periodo, la Atlántida se encontraba en un fantástico estado de avance, pues había sido gobernada y se le había mostrado la vía a la perfección por varios maestros ascensionados que aparecían cada cierto tiempo y dirigían la elevación espiritual del pueblo. Una y otra vez a lo largo de los siglos, siempre que una gran civilización
ha surgido es porque ha sido fundada sobre principios espirituales en su comienzo y ha mantenido la obediencia a esas leyes de vida durante el tiempo de su predominio. Sin embargo, en el momento en el que cualquier gobierno o el pueblo mismo comienzan a ser arrastrados hacia vías más relajadas, de modo que la injusticia y el uso impuro de la vida se convierten en hábitos, ya sea por parte de los empleados de gobierno o del pueblo, comienza la desintegración y continúa hasta que ellos regresan a las leyes fundamentales de equilibrio y pureza o son aniquilados por su propia discordia, a fin de que el equilibrio sea restablecido y se dé un nuevo comienzo. Casimiro Poseidón era un descendiente directo de los poderosos gobernantes maestros ascensionados de la Atlántida. De hecho, la civilización sobre la cual gobernó era una rama de la cultura y la realización atlante. Su ciudad capital era famosa a través de todo el mundo por la magnificencia y belleza. A medida que se muestran los distintos rurales, observa el método por el cual Observa el método por medio del cual se transportan los objetos, pues la energía que usaba esa gente se generaba en una caja de 60 centímetros de alto y ancho por 30 de largo que se estaba adjunta al mecanismo del medio de locomoción en el uso. El abastecimiento de agua proveniente de los ríos era acumulada y también se usaba su fuerza motriz. No había necesidad de policía u organización militar de ninguna clase debido al método mediante el cual se le recordaba a la gente la ley y al maravilloso poder sustentador que era irradiado, prometiéndoles darle obediencia. Hacia el este del parque había un magnífico edificio. Nos acercamos a él. Sobre la entrada estaban escritas las palabras Templo viviente de Dios para el hombre. Entramos y encontramos que era mucho más grande internamente de lo que parecía desde afuera. Debía tener una capacidad para sentar al menos 10.000 personas. En el centro de este inmenso templo había un pedestal de cerca 60 centímetros de base por 6 metros de alto, hecho de una sustancia autoluminosa blanca como la leche que emitía una luz blanca con vestigio de rosa. Sobre él había un globo de cristal de 60 centímetros de diámetro, hecho de alguna clase de sustancia que contenía una suave luz blanca autoluminosa en su interior. Era muy suave, pero aún así tan intensamente luminosa que todo el edificio estaba brillantemente iluminado. Esa esfera, hizo notar Saint-Germain, estaba hecha de un material precipitado que contenía un intenso foco de luz. Fue atraído y colocado en el templo en ese periodo por una de los grandes maestros cósmicos como una actividad sustentadora y dadora de vida para el pueblo. Emitía continuamente no solo la luz, sino que una energía y poder que estabilizaba sus actividades y al imperio. La esfera de luz fue concentrada por el gran ser, pues se erigió el edificio a su alrededor. Era realmente un foco precipitado y una actividad concentrada de la presencia suprema de Dios. El gran maestro cósmico que lo estableció aparecía una vez al mes al lado de la luz y proclamaba la ley de Dios, la ley del gobierno y la ley del hombre. De este modo, él decretaba la vía divina de vida y era el foco de la actividad crística para el pueblo de esa era. Aquí nuevamente Saint-Germain extendió su mano y escenas vivientes parlantes de este gran ser pasaron ante nosotros. Es absolutamente imposible describir en palabras la gloria de esa presencia. Solo puedo decir que era en verdad el Hijo de Dios en perfecta expresión. Un momento después escuché al gran maestro cósmico proclamar la ley al pueblo. El registro, la majestuosidad de su presencia y el decreto quedaron grabados en mi memoria para la eternidad, tan claramente permanecen en mi conciencia. Les entrego su decreto exactamente como aún permanece ante mí. Bien amados hijos del poderoso Dios Uno, ¿acaso no sabéis que la vida que usáis proviene de la presencia una suprema, eternamente pura, sagrada y perfecta?
Si habéis de dañar de algún modo la belleza y perfección de esa vida una, os separáis de los dones de vuestro Dios. Vuestra vida es la joya sagrada del amor de vuestro Dios, la fuente de los secretos del universo. Vuestro Dios os confía la luz de su propio corazón. Apreciadla, adoradla. Dejad que se expanda siempre en una mayor luz y mayor gloria. Vuestra vida es la perla de gran precio. Sois los guardianes de la opulencia de Dios. Procurad usarla solo para Él y sabed que habéis recibido la luz de vida, por cuyo uso habréis de rendir cuentas. La vida es un círculo continuo, el principio sobre el cual vuestra ciudad está edificada. Si creáis aquello que es semejante a vuestra fuente y reconocéis su amor y paz al interior de vosotros, si usáis vuestros poderes de creación solo para bendecir, entonces, al recorrer vuestro círculo de existencia, reconoceréis a la alegría de la vida y a ella se le agregará mayor alegría. Si no creáis a similitud de vuestra fuente, vuestra perversidad retornará a vosotros con más de lo que le es semejante. Solo vosotros elegís vuestro destino y solo vosotros responderéis a vuestro Dios por el uso de lo que hagáis de la vida, vuestro ser. Nadie puede escapar a la gran ley. Durante largo tiempo he proclamado esta ley de vida, la ley de vuestro ser, que os aplicáis a vosotros mismos, pues siempre podéis dirigiros a vuestro Dios si deseáis la perfección de la vida. No siempre vendré como ahora para mantener vuestros pasos errantes en el sendero de la verdad, ni para recordaros acerca de vuestra luz eterna, llameando en la cima de la montaña para serviros de guía. En un día lejano hablaré al corazón mismo del hombre, y si vosotros amáis la vida, me reconoceréis morando en muchos seres. No dejéis que esto os confunda, hijos míos. Si me conocéis, la luz, tendréis que buscarme, encontrarme y habiéndome encontrado, morar en mí para siempre. En ese día, el Padre, Madre e Hijo será uno en el corazón del hombre. El Hijo es por siempre la puerta, la vía hacia Dios. En vuestra mente y en vuestro corazón está mi luz, recordándoos por siempre mi presencia, pues en tiempos futuros estaré presente solo en esa luz. Entonces yo seré sabiduría en vuestra mente para gobernar el amor en vuestro corazón, para que podáis ser colmados con la paz de la vida una. Dios, vuestro cuerpo no es más que el instrumento de vuestra alma, y en vuestra alma debe fluir mi luz o pereceréis. Mi luz en vuestra mente es la vía hacia el corazón de toda luz. Solo mediante mi luz en vosotros podéis expandir la luz en cada célula de vuestro ser para devenir seres más y más grandes. En vuestra garganta está mi luz, que es el poder para expresar mis palabras. A través de estas, yo siempre ilumino, protejo y perfecciono a mis hijos. Las palabras que no tienen esta triple misión no son mis palabras y solo pueden traer miseria cuando se pronuncian. Meditad sobre mi luz en vuestra mente, en vuestro corazón, y veréis el interior de todas las cosas. Reconoceréis todas las cosas y haréis todas las cosas. Entonces aquello que no proviene de mí jamás podrá confundiros. Digo estas palabras hoy, pues ellas han de ser grabadas sobre las tablas de la tierra y la memoria de sus hijos. En los días lejanos de los que hablo, uno de los hijos de Dios recibirá estas, mis palabras, y las extenderá para bendecir al mundo. En esa época, cuando hayáis recibido completamente mi presencia y le permitáis actuar siempre en vuestra vida y vuestro mundo, encontraréis que las células de los cuerpos que entonces ocuparéis se vuelven brillantes como mi luz, y comprenderéis que podéis continuar hacia adelante en ese eterno cuerpo de luz, la túnica sin costura de Cristo. Entonces, y solo entonces, seréis libres de la rueda de todos los renacimientos. Habiendo recorrido
vuestro largo viaje a través de la experiencia humana y habiendo cumplido con la ley de causa y efecto, trascenderéis todas las condiciones gobernadas por la ley y os volveréis vosotros mismos la ley. Todo amor, el uno. Ese es el cuerpo ascensionado eterno de Cristo, dijo Saint Germain, volviéndose hacia mí, en el cual uno puede esgrimir el cetro de la soberanía y ser libre. Hijo mío, incluso ahora tú puedes ascensionar en la luz del uno, pues la luz está en tu mente, la luz está en tu corazón, y si te mantienes firme en ellas, puedes efectivamente en ella puedes y efectivamente elevarás tu cuerpo físico de limitación en tu cuerpo de luz eterno, puro, para siempre joven y libre, trascendiendo tiempo y lugar y espacio. Tu sí divino glorioso espera siempre por ti. Ven en su luz y recibe la paz y el reposo eternos en acción. Él no requiere preparación, tiene todo poder, entra totalmente en el abrazo de su sí luminoso y en ese momento, incluso hoy, tu actual cuerpo puede ser ascensionado. Cuando terminó de hablar, las imágenes cesaron. Nos alejamos una pequeña distancia y nos detuvimos en un lugar donde una gran piedra yacía en el suelo. Mientras Saint-Germain centraba su poder sobre ella, la piedra se elevó del suelo y se hizo a un lado, revelando una abertura con escalones que lleva hacia abajo. Descendimos poco más de 1 metro y llegamos a una puerta sellada. Pasó su mano rápidamente sobre la puerta, sacándole el sello y revelando ciertos jeroglíficos. Centra tu atención sobre estos escritos, me ordenó. Yo le hice así y vi las palabras, templo viviente de Dios para el hombre, que permanecían claramente sobre la puerta ante mí. Ahí, frente a mí, estaba la puerta física que recién habíamos visto un momento atrás en las imágenes vivientes. Se abrió la puerta y entramos en una habitación bajo una de las pequeñas cúpulas construidas en cada esquina. En esta había gran cantidad de cajas de metal de cerca de 60 centímetros de largo, 35 de ancho y 15 de profundidad. Saint-Germain abrió una y vi que contenía láminas de oro, sobre las cuales se habían escrito con un punzón los registros de esa civilización. Me di cuenta que debía haber habitaciones que habían sido selladas y preservadas bajo cada una de las 4 pequeñas cúpulas, y que la gran cúpula central había sido edificada sobre la esfera de luz. Encontramos un pasaje secreto que conectaba las 4 pequeñas habitaciones. Entramos en la segunda de estas y vi los contenedores llenos con joyas pertenecientes al templo. La tercera habitación contenía adornos de oro y joyas, y el sillón de trono y otros sillones de oro. El sillón del trono era un ejemplo impresionante de la magnífica mano de obra de un orfebre. El respaldo tenía la forma de una concha con un dosel sobre la cabeza del gobernante, y de sus lados colgaban pliegues de oro hechos de pequeñísimos eslabones de oro, formando cada uno la figura de un 8. Estos pliegues estaban atados por detrás contra el sillón, dando un efecto delicado y extremadamente elegante. En el centro de la habitación había una mesa de cerca de 4,20 m de largo y 1,20 m de ancho, hecha de jade verdadero, que descansaba sobre un pedestal de oro y bronce. Cerca de ella había 14 sillas de jade, cuyas patas estaban terminadas en oro. Los asientos eran curvos y los respaldos bellamente tallados. En la parte superior del respaldo de cada silla, como montando guardia, había una hermosa ave fénix de oro y los ojos hechos con diamantes amarillos. Este diseño simbolizaba la inmortalidad del alma y el ser divino perfeccionado, en el que se convierte cada individuo cuando se eleva por sobre el fuego del sufrimiento de las cenizas de su creación humana. La cuarta sala contenía 7 tipos diferentes de cajas de poder, como yo las llamé
se recibían y transmitían la fuerza traída desde el universo para la iluminación, calefacción y fuerza motriz. Los registros mostraban que este pueblo estaba en contacto con todo el mundo a través de maravillosas naves aéreas. Siguiendo esta civilización, vino una conocida con el nombre de Piruá, y después de ella la Inca, extendiéndose ambas en un periodo de miles de años. Poco antes de la ciudad que acabó de describir fuera sepultada, alcanzó el apogeo de su gloria y el gran maestro cósmico que había traído la luz por medio de la cual ésta se desarrolló y sostuvo, apareció por última vez el imperio. Vino para advertir en un desastre inminente y habría salvado a sus habitantes si ellos lo hubieran escuchado. Predijo el cataclismo que barrió totalmente el imperio antes de que hubieran pasado 5 años y anunció que era su última aparición entre ellos. Quienes desearan salvarse fueron instruidos de abandonar esa parte del país y se les dieron direcciones hacia dónde ir, como la advertencia de que la actividad final sería repentina y completa. Cuando terminó su profecía, su cuerpo desapareció rápidamente de la vista y para la consternación del pueblo, el pedestal y el globo de cristal que sostenía la luz eterna desaparecieron con él. Durante un tiempo la gente estuvo alterada por el pronóstico de los eventos que afectarían al imperio, pero desde que pasó un año y nada ocurría, el recuerdo de su presencia se fue apagando y comenzó a surgir la duda respecto del cumplimiento de su decreto. El emperador y quienes estaban más avanzados en el crecimiento espiritual abandonaron el reino y llegaron a cierto lugar en la parte oeste de los Estados Unidos, donde permanecieron a salvo hasta que el cambio se produjo. La gran masa de gente se quedó, se volvió cada vez más escéptica y luego de 2 años, uno entre ellos, más agresivo que el resto, intentó intentó establecerse como emperador. Cuando el verdadero emperador dejó el reino, selló tanto el palacio como el templo en el cual se había mantenido la luz. El supuesto emperador intentó forzar una entrada hacia el templo sellado y cayó sin vida ante su puerta. Cerca del final del 5.º año, al mediodía del día fatal, el sol se oscureció y un tremendo terror llenó la atmósfera misma. Al ocaso, terribles terremotos estremecieron la tierra y demolieron los edificios en un caos increíble. La tierra que hoy es América del Sur perdió su equilibrio y se deslizó hacia el este, sumergiendo toda la costa este cerca de 50 metros. Permaneció así durante varios años y luego, gradualmente, se enderezó cerca de 20 metros de posición original, donde permanece actualmente. Esa actividad causó el estanchamiento del Amazonas. Con anterioridad, el río tenía un ancho de 30 kilómetros. Era más profundo de lo que es hoy y navegable de inicio a fin. Surgía de lo que hoy es el lago Titicaca en Perú, hasta el Océano Atlántico. En un tiempo anterior se construyó un canal desde el Océano Pacífico hasta el lago Titicaca y conectando este con el Amazonas, formaba una completa vía fluvial entre los dos océanos. El nombre del continente en esa época era Meru, habiéndosele dado el nombre de un gran maestro cósmico, cuyo principal foco de actividad estaba y está en el lago Titicaca. El significado del nombre Amazonas es destructor de naves y, y ha llegado hasta nuestros días debido al cataclismo referido. El deslizamiento de todo el continente de América del Sur explica muchas condiciones en su costa oeste que los geólogos y hombres de ciencia no han podido explicar con la información científica que han descubierto hasta el momento. De este modo, las grandes
cataclismos de la naturaleza arrojan el velo cósmico sobre civilizaciones de logros espléndidos y solo fragmentos de estos salen a la luz a medida que el tiempo entra en la eternidad. El mundo exterior puede dudar de esa verdad, pero los registros de esa civilización que ahora reposan en el Royal Teton algún día serán la prueba que revelarán su existencia y la realización de esa edad anterior. Cuando se me mostraron estas tremendas actividades, me pregunté cómo una civilización podía desarrollarse tan maravillosa, bella y perfectamente, en todos los sentidos y luego caer por medio de las terribles actividades destructivas de un cataclismo. Saint-Germain vio la pregunta en mi mente y me dio la siguiente explicación. ¿Sabes?, dijo, cuando un grupo de seres humanos son lo suficientemente afortunados como para estar bajo la instrucción y la radiación de un gran maestro de luz, tal como este gran ser cósmico, se da una oportunidad para ver cuál es el plan de vida para la humanidad y la perfección que se supone ha de producir, en la que se espera ha de vivir por medio de su propio esfuerzo consciente. Sin embargo, desafortunadamente, y ha sucedido tantas veces a través de los siglos, la gente no intenta comprender la vida, sino que se dejan caer a un estado de letargia. No hacen el esfuerzo necesario requerido para lograr estas cosas a través del poder de Dios dentro del individuo. Comienzan a apoyarse de quien entrega la radiación. El poder sostenedor solo es retirado cuando el individuo deja de hacer el esfuerzo consciente para comprender la vida y trabajar voluntariamente en cooperación armoniosa con ella. Rara vez se dan cuenta que la mayoría de sus bendiciones son el resultado del poder sustentador proveniente de quien da la radiación. Si a un cierto grupo de almas se les ha enseñado la vía de la maestría, se les ha recordado vida tras vida su derecho divino de nacimiento, llega la hora en que ya no se permite más asistencia. Es entonces que la radiación de los maestros ascensionados es retirada y esas almas son forzadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de poder sostenedor y de la realización no se debía de su propio esfuerzo. Deben comprender que ellos solo pueden recibir aquello por lo cual han hecho un esfuerzo. En una actividad como esta, las experiencias se produjeron para forzarlos a hacer la necesaria aplicación autoconsciente y cuando se logra eso, la expansión y la soberanía divina comienzan a expresarse. No existe el fracaso para cualquiera que siga haciendo el esfuerzo autoconsciente para expresar la soberanía de lo divino sobre lo humano, pues el fracaso solo se produce cuando se deja de hacer el esfuerzo autoconsciente. Todas las experiencias a través de las cuales pasa el individuo existen solo para un propósito y ese es hacerlo consciente de su fuente. Él ha de aprender quién es, reconocerse como un creador y como tal, maestro de lo que crea. Por todas partes a través del universo, cada vez que el poder de crear es entregado a un ser, la responsabilidad de crear coexiste siempre con el poder. Toda creación es mediante el esfuerzo autoconsciente y si el individuo a quien se le ha otorgado el gran don de la vida se rehúsa a tomar su responsabilidad y cumplir con su deber, sus experiencias en la vida lo auto autoginorean con la miseria hasta que lo haga, pues la humanidad jamás fue creada en una condición de limitación y no tendrán paz hasta que la perfección con la cual fue dotada en el origen sea expresada totalmente. La perfección, la soberanía, el uso y el control armónico de toda la sustancia y fuerza es la vía de la vida, la impronta original divina para la humanidad.
Dios al interior del individuo es esa perfección y soberanía. Esa es esa presencia en el corazón de cada uno que es la fuente de vida, el dador de toda cosa buena y perfecta. Cuando el individuo mira y reconoce a su fuente como la efusión de todo bien, en ese momento automáticamente comienza el fluir de todas las buenas cosas hacia él y su mundo, porque su atención hacia su fuente es la llave del oro que abre la vida de toda buena cosa hacia él. La vida en cada persona es Dios, y solo mediante el esfuerzo autoconsciente para comprender la vida y expresar la totalidad del bien a través de sí mismo, puede cesar la discordia y la experiencia eterna. La vida, el individuo y la ley son uno, y hacia, y así es hasta la eternidad. Ven, prosiguió, iremos hasta una ciudad sepultada cerca del río Juruá. Viajamos hacia el oeste y pronto llegamos a una pequeña elevación. Saint-Germain extendió su mano y nuevamente vivificó los registros etéricos de aquel pueblo. El lugar que observábamos era la segunda ciudad de importancia en el imperio. Aquella en la que recién habíamos estado era el foco del poder y de la actividad espiritual, mientras que la segunda que íbamos a visitar era el asiento de las operaciones comerciales y gubernamentales relacionadas con el bienestar físico de la población. Aquí estábamos ubicados el Tesoro Nacional, la Casa de Moneda y las actividades gubernamentales, experimentales y de invención. No muy lejos de esa ciudad se elevan los poderosos Andes, la fuente de la inmensa riqueza mineral del imperio. Noté una cosa entre este pueblo que me pareció en verdad notable. Todos estaban completamente en paz y absolutamente complacidos. Expresaban un ritmo quieto y exquisito mientras se movían de un lado hacia otro. Las imágenes terminaron y seguimos hacia el único punto rocoso visible. Saint-Germain tocó una de las rocas, se movió hacia un lado y vimos una escalera de 20 peldaños de metal que llevaban hacia abajo. Descendimos y llegamos a una puerta de metal. Pasamos a través de ella. Bajamos otros 20 peldaños y nos encontramos ante una puerta de bronce maciza sellada. Extendimos la mano hacia la derecha y quitó el sello de una apertura cuadrada en la que había botones de metal como los de un órgano. Presionó dos de ellos, la gran masa se abrió lentamente y entramos en una inmensa habitación como todo, con todo tal como había estado en esa época lejana. Se había usado como una habitación de demostración de inventos a lo que el público tenía acceso. Todas las junturas estaban hechas de metal combinado con lo que parecía ser vidrio opalescente. Esto, dijo Saint-Germain, se hizo por medio de un proceso de fusión combinando ciertos metales como vidrio, en tal modo de hacer que el metal fuera tan fuerte como el acero e indestructible. Un hombre en la actualidad se acercó mucho al descubrimiento del mismo procedimiento, pues tenía todo salvo un elemento, que ese lo habría hecho indestructible. Toda la habitación estaba revestida con el mismo metal especial y tres grandes puertas salían de ella. Saint-Germain se dirigió hacia una caja de botones, presionó tres de ellos y todas las puertas se abrieron de inmediato. Entramos en la primera y encontré un pasadizo largo y estrecho, más como una bóveda que como una sala. Estaba revestido con contenedores llenos con discos de oro de un tamaño cercano a $1 de plata, estampado con la cabeza del emperador y una inscripción que decía: La bendición de Dios para el hombre.
Al entrar por la segunda puerta, encontramos contenedores similares llenos con joyas en bruto de todas clases. En la tercera habitación, los contenedores eran planos y contenían delgadas láminas de oro sobre las que estaban escritas las fórmulas y los procedimientos secretos usados en ese periodo. Entre estas, dijo Saint-Germain, hay muchas fórmulas y procedimientos que no se usaron en esa época. Serán entregados para el uso en la era actual. Regresó a la caja de botones y presionó otro. Una cuarta puerta que no había notado antes se abrió. Esta llevaba a un túnel arqueado o pasaje que conectaba la sala del tesoro con la casa de moneda. Debe haber tenido al menos unos 600 metros de largo y en el otro extremo entramos a una sala enorme. En la parte principal de la casa de moneda y estaba llena de un laberinto de máquinas de la más maravillosa construcción. Entre muchas de las cosas que vi, había máquinas usadas para estampar el oro y cortar y pulir las joyas. Simplemente lo fascinaba a uno. Tan perfecta era su operación. Aquí en Saint-Germain me mostró un modelo de vidrio maleable, claro como el cristal. En esta habitación había grandes cantidades de pepitas de oro nativo, polvo de oro y lingotes de oro que pesaban 4 y 5 kilos cada uno. Yo estaba atónito ante la sorprendente cantidad de riqueza en un solo lugar y Saint-Germain, sabiendo lo que yo sentía, dijo, es completamente imposible que una tal cantidad de riqueza como la que ves ante ti pueda ser entregada a la masa de la humanidad, porque el egoísmo existente en el mundo comercial hoy hace que sea el colmo de la locura permitir que los humanos gasten más de los dones de la naturaleza. Dios y la naturaleza confieren pródigamente su riqueza sobre la tierra para el uso y bendición de las almas que encarnan aquí, pero el egoísmo y la avidez de poder en los sentimientos de la humanidad les hace olvidar la vía superior de vida y causa la humanidad del hombre hacia el hombre. Los pocos Los pocos que se elevan para controlar a la masa deberían tener la inteligencia para saber que lo que ayuda a la masa ayuda más al individuo, pero si se rehúsan a reconocer esta ley, viene la autodestrucción, atraída por su propio egoísmo. El egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a otro obstruye la razón y empaña la percepción de la mente exterior hacia sus propios peligros y tales individuos se van de cabeza a la ruina, en cada caso ruina espiritual, mental, moral y física, extendiéndose muchas veces hasta la tercera y cuarta encarnaciones siguiente. Solo la luz puede elevar al individuo por sobre el egoísmo. Solamente cuando la humanidad se eleva sobre el pantano de su propio egoísmo y su avidez o codicia, en todas sus formas, se puede confiar a los seres humanos todo lo que Dios y la naturaleza tienen listo para el uso correcto. Pero cualquier individuo, una vez que se limpia a sí mismo de su propio egoísmo y avidez o codicia, puede tener el uso completo de todas estas riquezas cuando las use armoniosamente para las bendiciones de otros. Los individuos pueden prepararse a sí mismos para ser los custodios de estos dones, pues en la era ya sea se anuncia solo aquellos que, a- solo aquellos que se hagan ellos mismos dignos de ser guardianes y dispensadores confiables de este tesoro. Tendrán el uso ilimitado de la riqueza. Dios y la naturaleza proporcionan estos dones al hombre para ser usados correctamente, y el uso correcto es la única condición en la cual estos pueden ser recibidos. Saint-Germain cruzó sus manos sobre su pecho y continuó. Poderoso Dios, entra tan firmemente en los corazones
de tus hijos que ellos solo te desean a ti. Entonces ninguno estará necesitado de cualquiera de tus grandes dones. Selló todo como lo habíamos encontrado y regresamos a mi cuerpo, al cual reentré rápidamente. De nuevo me dijo la copa de cristal llena con la sustancia viviente y dijo: Hijo mío, bien amado, serás un asistente muy valioso y pueda Dios bendecirte siempre. Con esa bendición hizo una reverencia y se fue. Gracias, queridas, por la lectura de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a seguir contemplando nuestro tubo de luz, nuestro cinturón electrónico. Vamos a conectar con esta luz blanca incandescente que la absorbe cada electrón de nuestro ser, que la absorbe cada célula, que la absorbe en todos nuestros sistemas, manteniendo siempre la atención en nuestro corazón, visualizándolo como un gran sol oro. Vamos a sentir por nuestro torrente, por nuestra sangre, cómo fluye la frecuencia oro y por nuestro sistema nervioso cómo fluye la frecuencia blanca. Y céntrense en la atención de la respiración unos segundos, inhalando siempre por la nariz, reteniendo y exhalando siempre por la nariz. Sintiendo intensamente la conexión entre la forma exterior y nuestra poderosa presencia I am. Yo acepto ahora alegremente la plenitud de la presencia divina, el puro Cristo. Sientan la gran claridad de la luz y su intensidad en todo su ser. I am, yo soy una hija de la luz, yo amo la luz, yo sirvo a la luz, yo vivo en la luz. I am, yo soy protegida, clarificada, colmada, sostenida por la luz y yo bendigo a la luz. Gracias, está cumplido. Que tengan una hermosa semana.